Hola, como ya es tradición, siempre dejo en este canal una selección de los libros y lecturas que más me gustaron durante el año. En este caso será del año 2024. Leí hartas cosas, seleccioné 10, que son los que les quiero compartir. También es algo que hago como un registro, un archivo para mí mismo también. Y hay variedad, porque en general yo leo hartas cosas, entonces hay poesía, hay cómic, hay novela, ensayo, crónicas, no sé. Así que a quienes les interesen los libros, les interese conocer algunas cosas que a lo mejor no estaban en su radar, los invito ahora a que escuchen mis recomendaciones de lo que fue el 2024. Bueno, lo primero que les quiero recomendar es una serie de cómic chilena. Encontré que era como de muy buena calidad. Está hecho por Sebastián Castro y Guido Salinas. Y se lo voy a mostrar porque esto salió entre el 2018 y 2021. Cada año salía uno y tiene que ver con la historia de ciertos personajes mapuches, líderes en general. Entonces está uno de Galvarino, de Caupolicán, de Genequeo y Lautaro. Es muy bacán, es muy agradable leerlo, es muy respetuoso también. Los textos son de Castro y los dibujos de Salinas, que de verdad dan ganas de volver a leerlo, de revisarlo. Sé que incluso en colegio algunos profesores de historia se lo han recomendado a sus alumnos de enseñanza media. Es como una especie de Avengers y como les dije, igual es muy respetuoso, se nota que hay una investigación y de alguna forma decir que estos héroes habitaron entre nosotros. El que más me gustó a mí fue Galvarino, creo que es mi favorito, bastante rudo, ¿ya? Así que es como para adolescentes, hacia arriba creo yo. Y la serie se llama Guardianes del Sur, ¿ya? Así que felicitaciones a quienes crearon esto. Sé que es querido también entre la gente que sigue el cómic chileno. Así que eso, como le dije sin ser un entendido, yo lo disfruté y lo recomiendo si quieren hacer un regalo de repente. Está muy bacán. La siguiente lectura también es chilena, es de un autor que ya había aparecido antes en otra de las recopilaciones anuales, con una trilogía bien interesante que tiene. Y esta vez aparece como en otro formato, me refiero a Rodrigo Muñoz Casaux, o Casó, no sé cómo se pronuncia. Es el libro Piromorphos, que está en esta edición de Vintage Pulp, o esta serie, digamos, que son libros hechos de bolsillo, como para leer rápido. Entonces tiene un formato que es bien rápido, bien entretenido. Y aquí le saca el jugo, encuentro yo, es una historia muy corta de ciencia ficción, como del futuro. Encuentra cosas de películas como La Cosa o Alien, de alguna forma como de ese agente externo que hay que identificar entre una tripulación. Desarrolla muy bien los personajes, sobre todo las principales que tienen ciertos traumas, qué sé yo. Me parece que una historia que da para más, como dan ganas de que fuera una serie de libros. Así que felicitaciones a Rodrigo Muñoz, está muy entretenido y el formato también me gustó porque yo lo leía leyendo en el metro, de hecho. Me ayuda harto a pasar el rato porque es cómodo de llevar. Así que eso, Piromorfos. El libro a continuación es de poesía de una autora polaca, Wisława Szymborska, se lo voy a mostrar. Este es del Fondo de Cultura Económica. Esta edición salió por primera vez como el principio de los 2000. Esta edición ya es una reimpresión como el 2017, creo. Y Wisława Szymborska se hizo muy conocida por ganar el premio Nobel el año 96. Yo también ahí fue la primera vez que la escuché. Bueno, yo era súper joven y recién estaba como empezando a leer poesía, pero era el premio Nobel, entonces me llamó la atención y justo en esa época, o sea, un poco años después, entré a la universidad y tenía acceso a computadores, cosa que en mi casa no tenía. Entonces, una de las cosas que hacía al meterme al computador, muy ñoño, era buscar el poema y ahí encontré algunos de Wisława, que me llamaron siempre la atención. Tenía como tres o cuatro que los imprimí
pero tenía esta cosa cotidiana que me gustaba. Así que cuando pude después adquirí este que es prácticamente toda la obra hasta los 90 de esta escritora que murió el 2012, ¿ya? No hay mucho de Wisława así como traducido tampoco. Bueno, siempre la traducción es un problema, ¿cierto? No, supongo que se pierden muchas cosas desde el polaco al español. Bueno, les quiero recomendar entonces que lean en general a Wisława, independiente que sea este libro o no. Se entiende que es una persona muy sensible, eh, humana también en que cuando se habla de la cotidianidad también uno está hermanándose con el resto de la gente que hace las mismas cosas. Entonces, me gusta esa visión horizontal y profunda a la vez del día a día. Así que eso, la polaca aquí, Szymborska, una de las buenas lecturas que me demoré igual en leerlo porque lo iba leyendo a poco, pero de las buenas lecturas del 2024. El libro a continuación también es de poesía, también de una poeta mujer que es una chilena que yo desconocía. Y es un libro que me prestó mi amigo Jorge, así que le mando saludos al Jorge. Y es Jimena Rivera, Órdenes, ¿ya? Por Ediciones Libros del Cardo. Este libro salió el 2016, creo, y este salió unos años después, una siguiente edición. Se llama Obra Completa porque justamente junta todos sus textos que están esparcidos en revistas. No es una vasta obra, pero es una voz muy singular. Es muy interesante además leer todos sus textos, porque también uno va entendiendo como una obra o una mirada. Esta poeta era de la Quinta Región, ella falleció el 2013, un poco en el anonimato, sobre todo porque ella se mantuvo mucho en la Quinta Región y sus trabajos también fueron publicados allá. Hay hartas cosas que me sorprendieron, que logra que los versos, o a veces hay cosas un poco en prosa, pero que la poesía te descoloque un tanto. Y eso lo lograba en muchas partes. Así que recomiendo esta autora, Jimena Rivera. Muy valioso este trabajo de recopilación, un aporte y que uno puede además entender a un autor pues, en su plenitud. El siguiente es otro libro chileno porque consumo muchos libros creados acá. Este es muy interesante y muy particular. Es un libro único, creo yo, de Santiago Ander Editorial y se llama Sube la radio, los discos que nos volaron la cabeza. Y es una compilación de textos escritos por músicos chilenos, algunos más reconocidos que otros, eh, que hablan sobre su disco favorito, o cuál fue el disco que los inspiró, o que los marcó, que quieren hablar. Y es muy revelador, hay hartos artistas que uno no se imaginaría a veces sí, a veces muy obvio, pero los textos están muy entretenidos, es muy bueno que sean en primera persona, porque son experiencias personales, pero que yo creo que de alguna forma hacen eco también, sobre todo a quienes nos gusta la música y hemos tenido relaciones intensas con ciertas obras musicales o con bandas, qué sé yo. Entonces, es un muy, muy, muy entretenido libro. Y de verdad, a los que les gusta la música más, siempre yo descubrí algunos discos de acá también. Así rápido que me acuerde, pero está, no sé, Reolé, está el Tata Barahona, gente de los fiscales, gente de los Chancho en Piedra, políticos muertos, bueno, no sé, hay harto igual, hartas cosas, los miserables, no sé. Entonces, muy recomendado, disfruté mucho este libro y gracias a la Chani también que me lo regaló este libro, así que le achunto. A continuación, otro libro chileno de poesía, y es un libro muy particular también porque dentro de la poesía chilena, que a mí me interesa bastante, claro, hay ciertas líneas familiares que algunas son conocidas como la de los Parra o de Roca, ¿cierto? Donde hay distintas generaciones que han ejercido el oficio. Y hay una que no es tan conocida y que tiene un gran valor y este libro justamente lo reúne. Es un libro de la editorial universitaria que se llama Ni tallo ni renuevo. Y aparece abuelo, padre e hijo de la familia Rubio. Estoy hablando de Alberto Rubio, Armando Rubio, Rafael Rubio. ¿Ya? Tres generaciones y aquí se compila parte de los tres.
Entonces uno puede, aparte de conocerlos por separado, entender también que hay cierto diálogo con la distancia también que tiene una generación a otra. Así que si lo encuentran, de todas formas recomiendo a los tres autores, Alberto, Armando y Rafael. Quizás el que me gusta más es Alberto Rubio, pero en los tres casos hay cierto hermetismo, pero que, no sé, hay como una rareza en la forma de escribir que es muy particular. Me parece un aporte en general a la poesía chilena y me gustaría también que fueran más leídos, más conocidos. Así que este es uno de los buenos libros también que leí en el 2024. Ni tallo ni renuevo. El libro siguiente también es chileno, pero es un libro distinto porque es un libro sobre una banda emblemática de este país que es Los Jaivas. Creo que mostré ya este libro en algún video Botella al Mar, cuando hablaba de Los Jaivas. Eh, Cultura alternativa. Los Jaivas medio siglo, esto salió el año 2013 por 8 libros y lo confeccionó René Olivares. René Olivares es quien hizo todas estas portadas icónicas de Los Jaivas. Bueno, aquí sale de hecho la del indio. Y el libro es un archivo de registros impresionantes, como ver un álbum familiar. Entonces se agradece mucho este trabajo, es emocionante ver cuando eran jóvenes, cómo partieron y cómo va avanzando la historia de sus discos. Pero no hay tanto texto, es más gráfica. Además los Jaivas con distintos artistas, qué sé yo, en distintos lugares del mundo. Pasa que a muchos de los que nos gusta la música, como que queremos mucho a los Jaivas en ese aspecto, una banda... No hay otra banda como los Jaivas. Entonces agradece mucho estos trabajos, está muy buena calidad, un libro muy bonito para hojear. Este es un gran libro que también leí, lo leí hace tiempo, pero ahora recién como que lo leí o lo vi hoja por hoja con atención. De los bacanes libros también del 2024 que ingresaron por mis ojos. A continuación, otro libro chileno. Sí, soy un fan de los libros chilenos. Y este es de una autora que también ha aparecido en otra ocasión en estos resúmenes. Me refiero a un libro de Marisol García, periodista musical, una seca, y que hizo hace poco, este es un libro del 2023, el libro Al estilo Pánico, que es la historia de la banda rarísima Pánico, una banda de rock, medio punk, después medio electrónica, en que se hizo más conocida en los 90. El libro es de Club de Fans de esta editorial. Es un libro donde hay una investigación muy seria, hay entrevistas, entonces hay muchos datos que quizás muchos solo conocíamos la historia más superficial de Pánico y su música, obviamente, que a mí igual me gusta. Es un libro muy entretenido, obviamente para quienes les gusta la banda, totalmente recomendado, pero también para quienes quieran entender un poco cómo era la escena musical en los 90. Creo que también el contraste ayuda. Hice un video también solo de este libro en Botella del Mar, si lo quieren ver. Así que también un libro que disfruté mucho, un diseño además muy bonito, muy cuidado, así que gracias también a la Anita que me prestó este libro, es de ella. Así que eso, de los top 3 del año. A continuación, otro libro chileno, que también es un libro muy curioso, me lo prestó mi amigo Matías hace años, así que ahora te lo puedo devolver. Gracias. Me refiero a El mundo de los perros y la literatura. Esto es de la editorial Diego Portales, salió el 2014. Es una compilación de ensayos sobre los perros en la literatura. Entonces, hay harto análisis, cosas filosóficas, obviamente literarias, y que efectivamente me hicieron mucho pensar sobre muchos temas, el tema de los animales y el hombre, cómo ha cambiado con el tiempo esta relación y cómo eso se va ejemplificando sobre todo en novelas que se van volviendo icónicas, perros importantes dentro de la literatura. Muchos libros lo había leído, pero muchos no también, entonces también me despertó cierto interés por algunos libros. Son distintos autores, entonces hace variados los puntos de vista. Es un libro que disfruté bastante sin esperar nada, así que si a alguien le interesan los perros, la literatura, la filosofía tal vez, creo que es interesante también para la gente los animalistas o la gente que de alguna forma tiene una afinidad fuerte con los animales. Hay hartas reflexiones muy, muy interesantes. Así que eso, el mundo de los perros y la literatura. Y finalizando,
les voy a mostrar cuál fue mi favorito del 2024. Fue una novela, un clásico que tenía pendiente hace mucho tiempo y que me sorprendió también. Voy a decir cuál es. Me refiero a Frankenstein, un clásico de clásicos de Mary Shelley. Es un libro que apareció en 1818, es un libro de ¿cuánto? Más de 200 años. Y sin embargo es muy, muy, muy interesante, muy entretenido, muy reflexivo también. Extrapola de alguna forma lo que es el ser humano en cuanto a la ternura, a la sensibilidad, pero también como al horror y a la violencia. Eh, el, el cine también pasa que, claro, ¿no? Tenemos una idea de Frankenstein, esto se ha dicho muchas veces ya, pero efectivamente tenemos la idea del cine. Y uno va como, se enfrenta al libro desde ahí y el libro es otra cosa, cambia totalmente. Además son libros dentro del libro, también hay un juego ahí eh, de juego literario. Entonces, claro, es un libro que abrió una puerta además de ciencia ficción además, y que son preguntas que hasta el día de hoy siguen existiendo y se siguen heredando en la ciencia ficción. Ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, resuena de nuevo Frankenstein. Así que esto es de Planeta, esta edición, esta colección austral, que se está haciendo hace años igual, pero este libro lo encuentran en todos lados, y de distintas versiones y todo, pero eh, creo que es un libro que lo veo en todos lados y por lo mismo ahora me dio vergüenza no haberlo leído antes. Los clásicos, los clásicos son los clásicos. Así que Frankenstein, este y el de Wisloa, lo compré en la Pedaleo, la librería Pedaleo, que en general yo compro más libros usados, pero los libros no se los compro en la Pedaleo, así que aprovecho también de pasar el dato ahí. Eso sería entonces mi top 10 de los libros que leí el 2024. Espero leer mucho más durante el 2025. Bueno, es lo que uno espera, pero no se sabe si ocurra. Lo que sí es que en Botella del Mar quiero dedicar un poco más de tiempo también a los libros y voy a ver si resulta este año mostrar más mi biblioteca también, que creo que hay estas cosas interesantes para poder compartir. Bueno, gracias si llegaron hasta acá. Espero que también tengan buenas lecturas durante el 2025. Y bueno, nos vemos por ahí en la vida real o si no en estos videos y cosas que subimos en el Jardín del Pulpo. Nos vemos.